pensaríamos que las pruebas pudieran ser una oportunidad para que nuestro gozo disminuya y decaiga. Muchos de nosotros podemos llegar a pensar que las pruebas son una oportunidad para que el gozo y la alegría desaparezcan de nuestras vidas. Pero como veremos en esta mañana en el texto que estudiaremos, las pruebas en el cristiano se pueden convertir en una razón para crecer en el gozo. En la vida del cristiano, las pruebas, en lugar de eliminar el gozo, en el cristiano se pueden convertir en una oportunidad para crecer en nuestro amor por Cristo. Las pruebas en el cristiano se pueden convertir en una razón para fortalecer nuestra fe. Y es eso lo que veremos hoy. Cristianos atravesando por duras pruebas y cómo estas pruebas ayudaron para que su gozo sea engrandecido y para que su amor por Cristo sea engrandecido. Por eso quiero pedirles que me acompañen a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 3 en adelante. Yo voy a conectar la segunda parte de lo que vimos la semana pasada. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual, dice el verso 6, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. La semana pasada nosotros vimos algunas realidades que el apóstol Pedro puso en la mente de los creyentes a quienes escribe, para que estas realidades motivaran a estos creyentes de la misma manera que a Pedro para adorar a Dios. Y una de esas realidades que Pedro le presentaba a estos creyentes, que servía como motivación para decir bendito sea Dios y adorar a Dios de esta manera, la primera realidad era pensar en la gran misericordia que habían recibido de Dios, ¿recuerdan? La segunda realidad que Pedro pone en la mente de los creyentes, que era una motivación para adorar a Dios, era el haber sido renacidos para una esperanza viva. El pensar en el nuevo nacimiento era una verdad que motivaba al apóstol Pedro a adorar a Dios. Era esa verdad que servía de motor, de energía, de fuerza, para que Pedro pudiese decir, bendito sea Dios. Y la tercera realidad que vimos en aquel día que motivaba a Pedro para llevar una vida de adoración era el pensar en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro sabía que el mismo poder que había levantado a Jesucristo de entre los muertos era el mismo poder que nos había levantado a nosotros de entre los muertos espirituales. Y que ese mismo poder estaba disponible para los cristianos para poder vencer en medio de sus luchas. Pero otro de los aspectos de las realidades que el apóstol Pedro tenía en la mente y que lo motivaba a adorar a Dios era esa herencia incorruptible, incontaminada e inmancesible que estaba reservado en los cielos para ellos. Teníamos una gran herencia. Hermanos, y esto debía ser una gran motivación para los creyentes a quienes Pedro escribe. Porque la iglesia a quien Pedro escribe estaban siendo perseguidos, los expatriados, debido a su fe en Jesucristo. ¿Qué implicaba ser cristiano en esta época? Implicaba, número uno, la muerte misma. Implicaba, número dos, ser expulsado de tu propia familia. Ya no hay herencia para ti.
Si en una familia judía, uno de los hijos o miembros de esa familia judía se convertía al cristianismo, inmediatamente los padres lo desheredaban. Ya no tendrás herencia para ti, ya no hay nada para ti. Y qué consuelo debía haber sido para estos creyentes que Pedro les dijese: hay una herencia para ustedes en los cielos. La herencia de esta tierra les fue quitada por sus padres, por haber creído en Cristo. Pero esa herencia era corruptible, se iba a desvanecer. Pero Pedro les recuerda: para ustedes está reservada en los cielos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible para ustedes. ¿Cuánto de consuelo no debió haber sido esto para estos hermanos, a quienes habían sido desheredados y a quienes sus padres los habían expulsado de sus propias casas, de sus propias familias, por el solo hecho de creer en Cristo? Y Pedro les da otra motivación. En el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Otra de las cosas que motivaba a Pedro para adorar a Dios y decir bendito sea Dios, era el hecho de que Dios iba a guardar a sus hijos de aquí a su camino a casa. Dios se les está diciendo por medio de Pedro a estos cristianos que a pesar de las duras pruebas que estaban pasando, ni espada, ni muerte, ni ángeles, ni principados, como lo dijo Pablo, los iba a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pedro les está diciendo: a pesar de las cosas tan oscuras que ustedes están viendo contra vosotros, ustedes llegarán al cielo sano y salvo para que disfruten de esa herencia que ha sido reservada para ustedes. Y estas 5 realidades motivaban a Pedro a adorar a Dios, y estas 5 realidades debían motivar a estos cristianos a adorar a Dios, y estas 5 realidades debían motivarte a ti a adorar a Dios. Yo no sé, de aquí a la última vez que escuchaste esto han pasado 8 días. Yo no sé cómo fue tu semana después de este sermón. Parece que para 2 nada más esto fue increíble. Porque yo estoy seguro que cada uno de ustedes esta semana fue probado de alguna manera, tentado de muchas maneras. Yo no sé si estas 5 realidades en la semana fueron un impulso para ti para adorar a Dios. Para mí lo fue. El día miércoles tenía mis bajones, que muchos los tenemos. Momentos de desánimo tal vez, pero recordar de nuevo su gran misericordia, la herencia mía, recordar que su poder me guarda, fue una motivación para adorar a Dios y decir bendito sea Dios. Y por eso es que Pedro en el 6 le dice: ustedes en esto se alegran. Y ahora llegamos a nuestra segunda parte de hoy. Ahora Pedro empieza, les acaba de dar que ellos confían en unos beneficios que ellos han recibido de Dios para luchar en medio de las pruebas. Ahora Pablo les habla de una fe la cual es digna de toda confianza, y que a pesar de las pruebas, cuando ellos piensan en lo que Dios hace en medio de esas pruebas, eso produce alegría en ellos en medio de esas pruebas. Y yo quiero hablarles de varias realidades ahora acerca de las pruebas. Y miren lo que dice este verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Lo primero que yo quiero decirles a ustedes en esta mañana es que nuestras pruebas son breves. Y esto es lo primero que les recuerda el apóstol Pedro a un grupo de cristianos que está siendo perseguido por su fe, están expuestos a la muerte misma y que han sido expulsados de sus propias familias por el solo hecho de haber creído en Cristo. Y Pedro le dice: nuestras pruebas son breves. Y mira cómo lo dice Pedro: aunque ahora por un poco de tiempo. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido, pero cuando uno atraviesa por una dura prueba, parece que eso nunca va a terminar. ¿Cierto, mi hermano Gilberto? Parece que eso se extiende conforme el tiempo cada día más. Y quizás los cristianos a quienes Pedro escribe, quienes estaban siendo perseguidos por su fe, estarían sintiendo lo mismo. Esto no va a terminar. Pero el apóstol Pedro le recuerda: aunque ahora por un poco de tiempo, vuestras pruebas serán breves. Y tú dirás: pastor, no me mientas, por favor. ¿Cómo me vas a decir que es breve cuando yo tengo años cargando con esto?
¿Breve según quién? A ver, eso es muy difícil definirlo en términos terrenales, por así decirlo. Si tú me dices, es que yo trabajo mucho, ¿cómo pudiéramos interpretar ese mucho? ¿20 horas? ¿30 horas? ¿8 horas? Es difícil saberlo. Pero si lo comparamos con otra cosa, pudiéramos entender a qué te refieres con mucho tiempo. Bueno, hermanos, Pedro lo que está diciendo es que nuestras pruebas son breves, sufriremos por poco tiempo y ese tiempo será corto en comparación con la eternidad. Es eso lo que hace que las pruebas sean breves. ¿Cuántos años quizás Dios nos permita vivir en este mundo? ¿70 años? ¿80 años? ¿A lo mucho 100 años? Ahora tomen esos 100 años llenos de dolor, de pruebas y sufrimientos en un mundo caído y ahora comparen esos 100 años con la eternidad. No es nada. Es por eso que Pedro dice, aunque por un poco de tiempo tendrá que ser afligidos. Nuestras pruebas son breves en comparación con la eternidad. Será corto el tiempo de nuestro sufrimiento. Pedro le está diciendo a sus hermanos, este dolor y esta prueba que ustedes atraviesan no será para siempre. Y esto me hace recordar a las palabras del apóstol Pablo cuando él dice que los sufrimientos de este mundo no se comparan con la gloria que ha de venir. Nuestras pruebas, nuestros sufrimientos son breves, son cortos en comparación con la eternidad. Y yo no sé ustedes, pero al leer esto y recordar el contexto de la audiencia a quien escribe el apóstol Pedro, esto debió haber sido de mucho alivio. Oh, hermanos, miren lo que dice Pedro. Esto no será para siempre, hermanos, acérquense. Esto terminará un día. No siempre seguiremos perseguidos. Pedro nos está diciendo que en el cielo nadie nos perseguirá, que en el cielo nadie querrá matarnos, que en el cielo nadie nos causará dolor, que en el cielo nadie nos sacará lágrimas. Eso está diciendo el apóstol. Cobremos ánimo en medio de esta persecución y de haber sido expatriados por medio de la fe en nuestro Salvador. Esto será breve. Lo que disfrutaremos en la eternidad será más largo, será mejor. Soportemos. Pero en segundo lugar, otra de las características de nuestras pruebas es que nuestras pruebas están bajo el diseño de Dios. Nuestras pruebas están bajo el diseño de Dios. Pedro dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, subrayen eso, si es necesario. Pero si es necesario, ¿según quién? Si es necesario, según Dios. Pedro le está diciendo a los hermanos que cada prueba, cada sufrimiento que viene en la vida de un cristiano está bajo la voluntad de Dios. Es Dios quien lo ha permitido. Miren cómo lo dice el mismo apóstol Pedro. Acompáñenme al capítulo 3, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Dice el apóstol, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. ¿Vieron eso? Mejor es que sufran, pero por hacer el bien, no el mal. Y dice, si la voluntad de Dios, que dice allí, así lo quiere, que haciendo el mal. Esto es increíble porque Pedro nos está diciendo que nuestras pruebas, incluso la que estos creyentes estaban atravesando, estaban de acuerdo al diseño divino. Si Dios considera necesario traer esa prueba a tu vida, Él lo hará. Eso quiere decir que las pruebas que estaban viniendo a esta iglesia eran necesarias. Las necesitaban. Eso es como cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos, que hubo un momento donde la iglesia cristiana estaba en una especie de comodidad, en una especie de confort. ¿Saben qué hizo Dios? Permitió la persecución. ¿Por qué? Porque era necesario.
Era necesario que salieran de ese confort, era necesario que salieran de esa comodidad y sean perseguidos. Era necesario. Cada prueba que llega a tu vida y a la mía, ¿saben qué quiere decir eso? Era necesario. La necesitabas. Era necesario. Y ustedes dirán, entonces pastor, ya va. Usted me está queriendo decir que Dios es, cada prueba en mi vida es por la voluntad de Dios. ¿Quiere decir que es culpa de Dios que mi matrimonio se haya roto? ¿Quiere decir que es culpa de Dios que yo esté lidiando con este cáncer? ¿Quiere decir que es culpa de Dios la rebeldía de mi hijo? ¿Eso es lo que usted me está queriendo decir, pastor? Sí y no. No, en el sentido de que nuestro Dios no es un Dios que se complace en el dolor de sus hijos. Nuestro Dios no es una especie de tirano maquiavélico que se complace y se burla y se ríe por cada lágrima que tú derramas. Nuestro Dios no es una especie de Dios perverso que se mofa de tus angustias y ansiedades. Ese no es Dios. Y te puedo dar muchas evidencias en esta mañana acerca de eso, pero solo te voy a dar dos. Una, antes de la caída, Dios nos concedió un mundo en el Edén, donde no había dolor, donde no había muerte, sufrimientos, ni enfermedades. Ese es el mundo que Dios nos dio. Y un mundo a que Él, luego de haberlo creado, lo describe como bueno en gran manera. Pero luego de la caída, luego que nuestros representantes, Adán y Eva, pecaron, el pecado entró al mundo y junto con ellos las maldiciones, las enfermedades, el dolor, el sufrimiento y todo lo demás. Dios no diseñó un mundo lleno de sufrimiento para que tú sufrieras. Otra de las cosas que yo te tengo que decir para probarte esto es las promesas que Dios nos hace acerca de un lugar futuro, de un cielo futuro. Tú lees Apocalipsis y el lugar que Dios ha preparado para que tú y yo vivamos en la eternidad es un lugar donde no hay dolor. Es un lugar donde no hay lágrimas. Es un lugar donde no hay pecado. Es un lugar donde no hay maldad. Por lo tanto, nuestro Dios nos da evidencia a través de su palabra que Él no es un Dios que se mofa de nuestro dolor o que se complace de nuestro dolor. De hecho, se nos dice de Cristo que Él se compadece de nuestras debilidades. Eso dice la Escritura. Así que no en ese sentido, pero también no en el sentido de que Dios no es autor del pecado. Dios no promueve el pecado. Dios no avala el pecado. Dios no es responsable de tus pecados. Que quede claro eso aquí, porque el domingo pasado lo dije y parece que a muchos todavía no le quedó claro. Dios no es culpable de tus aberraciones, de tus mentiras, de tus malos deseos, de tu idolatría, de tu amor por el dinero, de tus conflictos. Dios no es culpable. Culpar a Dios de nuestros pecados sería una herejía horrible. Sería una blasfemia tremenda culpar a Dios de cosas que son mi responsabilidad y que yo hice voluntariamente. Eso es antibíblico. Eso solamente un impío pudiera clamarlo desde sus labios. Un cristiano no diría eso. Lean el Salmo 51. ¿Ven ustedes a David culpando a Dios de su pecado? Es más, tú lees el Salmo 51 y David ni siquiera culpa a Betsabé. Contra ti solo yo solito he pecado. Y yo solito he hecho lo malo delante de tus ojos. Así que no en ese sentido. Dios no es autor del pecado, Dios no avala el pecado, Dios no respalda el pecado y Dios no se complace en nuestro dolor. Pero sí, en este sentido, Dios orquesta las pruebas. En el sentido de que Dios guía, noten los términos que uso, permite, Él no es autor, permite, guía aquellas pruebas que nosotros atravesamos para llevar a cabo sus designios santos en nuestra vida. Ejemplo, ¿los que asesinaron a Cristo en la cruz cometieron pecado? Claro que sí.
Y si no se arrepintieron, están sufriendo el castigo de lo que hicieron en el infierno. Cada uno, cada soldado romano, desde el que lo golpeó, el que se burló, aún de los que estaban dentro de la multitud. Todos ellos pecaron y van a dar cuenta a Dios por ello. Pero Dios guió eso para llevar a cabo sus designios santos, como cuáles, salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Así que no en ese sentido, y sí en ese sentido. Así que estos hermanos que estaban siendo perseguidos, aquellos que estaban persiguiendo al pueblo de Dios, estaban pecando e iban a dar cuenta a Dios por lo que estaban haciendo. Pero Dios estaba guiando eso para llevar a cabo sus designios santos en esos creyentes. Así que si es necesario, Dios lo va a permitir. Amén. Otra característica de nuestras pruebas. Nuestras pruebas traen aflicción. Eso es otra cosa que Pedro quiere dejar en la mente de estos cristianos. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tengáis que ser afligidos. Y esta palabra en el original habla de una profunda tristeza, de un gran dolor, de una profunda agonía. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que aún los cristianos experimentarán momentos de dolor. Que aún los cristianos experimentarán momentos de llanto. ¿Ustedes no han visto esos cristianos a quienes le preguntan, ¿cómo estás? En victoria. ¿Y cómo estás tú? En victoria. Y mañana, seguramente en victoria. Eso es una mentira. Porque tú y yo en secreto sabemos cómo se dan las cosas. Tú y yo hemos llorado por las pruebas. Tú y yo nos hemos entristecido por las pruebas. ¿Quién cuando se muere alguien que ama no llora? ¿Quién cuando le diagnostican cáncer no se siente triste? ¿Quién? No nos mintamos a nosotros mismos. La Biblia no dice que sea pecaminoso que lloremos o que tengamos tristeza por las cosas que nos suceden. Pero al mismo tiempo que va a haber un tiempo de duelo en la vida de los cristianos, al mismo tiempo, escuchen bien, ese mismo cristiano que pasará por las tristezas experimentará gozo. ¿No decía el apóstol Pablo, entristecidos, pero siempre gozosos? Eso no es como contrario lo uno de lo otro. Solamente en un cristiano pueden morar las cosas al mismo tiempo. Tristeza y gozo, que es una profunda paz de que Dios está en control de lo que me sucede y que lo está orquestando para mi bien y para su gloria. A pesar de que lágrimas corran por mi rostro. Esa es la realidad. Y Pedro es realista. Va a haber momentos de tristeza. Y me imagino a los hermanos leyendo esto. ¿Vieron que no está mal como nos hemos sentido? El problema está cuando sentimos solo tristeza y no hay gozo. Pero es normal que esto nos tenga triste. ¿Tú crees que estos cristianos, de haber sido expulsados de sus familias, de sus padres, a quienes amaron y hermanos con quienes se criaron, no sintieron ni un poquito de dolor cuando fueron expulsados? Su amor por Cristo fue más grande, pero tuvieron que haber sentido algún tipo de dolor. ¿O no lo has sentido tú cuando tu familia, por ser cristiano, te ha rechazado? Y Pedro les dice, nuestras pruebas traen aflicción. Pero en siguiente lugar les dice que nuestras pruebas son diversas. Y él les dice, aunque tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Y esta palabra en el original habla de diferentes colores. Lo que está diciendo es que Dios usará diferentes pruebas de diferentes tipos para obrar en la vida de sus hijos. Las pruebas que experimenta Plinio no son las mismas que experimenta Antonio. Las pruebas que experimentó la iglesia en el primer siglo no es las pruebas que experimenta la iglesia en el siglo XXI. Cada uno de nosotros experimenta diversas pruebas, porque Dios usa diferentes pruebas con su pueblo a lo largo del tiempo. Y las pruebas que estaban experimentando ellos eran la muerte misma, el ser perseguidos, ser excluidos de sus propias familias
incluso ser tratado mal por sus patrones. Pero hay algo más que dice Pedro en el verso 7. Nuestras pruebas refinan nuestra fe. Nuestras pruebas refinan nuestra fe. Y dice el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe será refinada como el oro, dice Pedro. De la misma manera, con un propósito. Miren, hermanos, el oro era sumergido en altas temperaturas en el fuego. Y mira lo que sucedía cuando el oro era sumergido en altas temperaturas de fuego. Mientras él estaba sumergido allí, salía a flote todas las impurezas de esa pieza de oro. Lo único que salía hacia la parte superior eran las impurezas. ¿Y qué hacía aquel encargado que tenía la responsabilidad de purificar ese oro? Retiraba las impurezas. Y luego que sacaba esa pieza de oro, venía a ser una pieza totalmente valiosa, pero solo cuando las impurezas les eran quitadas. Mientras tanto, no. Y Pedro compara nuestra fe con esa pieza de oro, de la cual necesitan ser retiradas las impurezas. Nosotros confiamos en el Señor. Yo entiendo que si tú eres cristiano verdadero, tú confías en el Señor. Amén. Pero tú y yo sabemos que nuestras pruebas tienen muchas impurezas. Todavía hay un amor de nosotros por las cosas del mundo. Todavía luchamos con pensamientos pecaminosos. Todavía la incredulidad nos invade en el momento de la lucha. Y esas son impurezas que necesitan ser quitadas. Y son esas impurezas las que se convierten en un obstáculo para que nosotros podamos disfrutar de la bondad de Dios y para que podamos ver la grandeza de Dios. ¿Y saben qué pasa con este fuego a altas temperaturas? Solo destruye una cosa, las impurezas. Nunca el oro es destruido. Y Pedro les está diciendo a los hermanos, aun cuando esta prueba es tan dura, lo único que será destruido será las impurezas. La fe de ustedes nunca será destruida. Igualmente con nosotros. Aunque las pruebas que tú y yo atravesamos día tras día, según el color que posea cada prueba en la vida del creyente, va a destruir únicamente las impurezas que hay en tu corazón y en el mío. Nuestra fe no será destruida. Nuestra fe no sufrirá daños. Ella se mantendrá intacta, incluso lucirá más hermosa cada vez más. Será más valiosa cada vez más. Pero solo cuando es pasada por prueba. Por eso es que Pedro está diciendo que las pruebas son reveladoras. Revelan si tu fe es genuina o es falsa. Deja que vengan las pruebas a alguien que se llama a sí mismo cristiano. Lo vas a ver aquí contento, alegre, cantando, venid glorificar a Dios a todo pulmón. Pero deja que venga la prueba. Deja que toque a su puerta, específicamente a la iglesia de Cristo. Y verás lo que va a suceder. Se va a evidenciar si lo que cantaba, lo que leía y lo que hablaba era real o no. Yo he podido ver con mis propios ojos personas que se llaman a sí mismos cristianas o que se llamaban a sí mismos cristianos. Cuando llegó la prueba a sus vidas y las tentaciones, solo se evidenció que era una impía o un impío que nunca fue cristiano. Por eso tú y yo tenemos que dar gracias por las pruebas cuando vienen a la vida de la iglesia. Porque van a evidenciar quién es cristiano y quién es no. Cuando llegan las pruebas, tú vas a ver si de la boca de ese hombre va a salir la palabra, si va a salir de lo que está lleno su corazón, o si solo será un hombre que habla de cosas materiales, de cosas materiales y de cosas materiales. Si de esa boca salen solamente cosas materiales, tú puedes deducir de qué está lleno ese corazón. Y al deducir eso, tú puedes saber si eso es una fe genuina o no.
Las pruebas se encargan de revelar la autenticidad de nuestra fe. Así que los creyentes a quienes escribe Pedro debían ver algo bueno detrás de todo esto. Pero no termina allí. Nuestras pruebas o nuestra fe en este aspecto, nuestra fe recibirá elogios, así como lo escucharon. Dice el apóstol Pedro al final del verso 7, siendo probada vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, sea hallada en gloria, sea hallada en honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo que está diciendo Pedro aquí es que si soportáis con gozo y con fe esta prueba, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, tu fe será alabada por tu mismo Salvador. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque Dios exalta a aquello que le exalta. Hay una recompensa maravillosa aquí. Y qué maravilloso es pensar en esto. Que el mismo Dios al cual nosotros en esta tierra le hemos dado honra y alabanza, un día sea Él quien a nuestra fe le dé honra y alabanza. Qué glorioso es pensar que un día Dios puede decirte a ti, si soportas la prueba con gozo y fe, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Quién no quiere escuchar eso? A nosotros nos fascinan los elogios. Y muchas veces detrás de ellos lo que hay es el alimento a nuestro ego. Pero en este caso, en el corazón del cristiano, hay un gozo y una satisfacción cuando nuestra fe es alabada, porque eso solamente significa una cosa: hemos honrado a Dios. Pedro les dice a ellos, deben soportar con fe y amor por Cristo, porque un día esta fe será alabada por el mismo Jesucristo. Amén. Por último, nuestras pruebas nos conducen a un mayor amor por Cristo. Nuestras pruebas nos conducen a un mayor amor por Cristo. Miren lo que dice el verso 8. A quien amáis sin haberle visto, hablando de Cristo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Saben qué es lo que está pasando con estos cristianos? Hay dos elementos aquí: amor y confianza. En quien amas aún sin haberle visto, en quien crees aún sin haberle visto. Hermanos, amor y confianza son dos elementos claves para mantener una relación. Cualquier relación. Y ellos tienen hacia su Salvador amor y confianza. Ellos le aman y ellos confían en Él. ¿Y saben qué es lo maravilloso de esto? Que Pedro dice que a pesar de las pruebas que ellos están viviendo, en lugar de disminuir su amor por Cristo, ¿saben qué pasó? Aumentó su amor por Cristo. Eso me encanta. Porque en la vida de la iglesia, cuando la iglesia de Cristo es sumergida en fuertes pruebas, su amor por Cristo no debe disminuir. Su amor por Cristo debe aumentar. Si en medio de tus pruebas tu amor por Cristo ha disminuido en lugar de aumentado, hay un problema serio en tu corazón y en el mío. ¿Y saben qué es interesante de esto? Que Pedro dice, ustedes lo aman y confían en Él, aunque nunca lo vieron físicamente a Jesús. Y quien escribe esto fue alguien que anduvo físicamente con Jesús, que escuchó cara a cara con sus propios oídos las enseñanzas de Jesús, y cuando llegó una fuerte prueba a su vida, ¿saben qué hizo? Lo negó. Este es el que escribe. Y yo estoy seguro que Pedro no está escribiendo esto con culpa o con dolor por lo que hizo.
Pedro lo está haciendo por regocijo, con alegría, de ver en ellos que ellos no llegaron a hacer lo que él hizo. Miren, hermanos, yo anduve con él, yo lo vi a él, yo lo vi en la transfiguración y en la mayor prueba, cuando estaban siendo perseguidos aquellos que creían en él, yo lo negué. Pero ustedes nunca lo han visto físicamente, ustedes no anduvieron con él físicamente. Y ustedes están pasando por una prueba por el solo hecho de haber creído en él. Y ustedes, en lugar de negarlo, lo aman más. Increíble. Oh, que el Señor nos conceda un mayor amor por Cristo, aún en medio de las pruebas más duras, y que eso no disminuya, sino que aumente. Y ahí mismo Él dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, la salvación significa liberación. Y la palabra aquí obteniendo da la idea de algo que ellos han recibido en el presente, no en el futuro, en el presente. En el presente ustedes han recibido la liberación. ¿Liberación de qué? Liberación del pecado. ¿Liberación de qué? Liberación de la ira de Dios. ¿Liberación de qué? Liberación de las consecuencias del pecado. Han sido liberados, dice Pedro, no en el futuro, ahora, ya. Todas estas cosas debían de servir de gran gozo para que ellos se alegraran en medio de las pruebas. Hermanos míos, ¿qué están produciendo las pruebas en la vida de esta iglesia? ¿Han entendido ustedes que son breves? ¿Han entendido ustedes que son necesarias? ¿Han entendido ustedes que van a traer dolor? Van a llorar. Vamos a ser rechazados y perseguidos. Nuestras pruebas son diversas. Nuestras pruebas van a revelar si tu fe es verdadera o es falsa. Cada prueba que viene a tu vida va a demostrar en quién confías, si en este mundo y sus cosas o en el Dios creador de todas ellas. ¿Dices que es real tu fe? Dejemos que las pruebas revelen si eso es verdad. Por eso son buenas, porque cumplen los designios santos de nuestro Dios. Ellas recibirán elogios si te mantienes en pie. Yo no sé tú, pero yo quiero recibir y escuchar de mi Señor: buen siervo fiel, Plinio, a pesar de mis imperfecciones. Buen siervo fiel, lo hiciste bien, hijo mío, soportaste la prueba hasta el final. Tenemos que entender que nuestras pruebas nos deben conducir a un mayor amor por Cristo. Porque nosotros, al igual que estos hermanos, no lo hemos visto físicamente, pero a pesar de eso le amamos y creemos en Él. Y hemos sido liberados para siempre. Quiero culminar con esta historia. Desde hace muchos años los cristianos fueron perseguidos de manera terrible. Con garfios se les arrancaban los sesos. Se les derramaba brea caliente en sus cabezas. Eran azotados desnudos y comidos vivos por los leones hambrientos. Muchos creyentes de muchas maneras. Y muchos de ellos murieron hasta el final alabando a Dios. ¿Porque eran superhombres?